Una viuda llevó a una niña apache moribunda a su cabaña, sin saber que al salvarla estaba cobijando a la hija del guerrero más temido y cambiando sus destinos para siempre. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. En el territorio de Arizona, en el año de 1875, cuando el sol caía sobre la tierra seca como un castigo sin término, Elena Cortés vivía en una pequeña hacienda que alguna vez había sido próspera. Las grietas en el suelo se extendían como cicatrices viejas, profundas, y el ganado que quedaba apenas levantaba la cabeza cuando ella pasaba con el cubo de agua tibia que sacaba del pozo. La sequía había llegado 3 años atrás y no se iba. Primero se llevó las cosechas, luego los animales empezaron a morir uno tras otro bajo el sol implacable. Y después, como si no fuera suficiente, se llevó también a Miguel. Su marido había muerto de fiebre en marzo, 6 meses antes, dejándola sola con una propiedad arruinada y deudas que crecían cada semana en el almacén del pueblo. Elena tenía 32 años, pero se sentía más vieja. El espejo le devolvía una mujer delgada, con la piel curtida por el viento y las manos ásperas de quien trabaja sin descanso. Había perdido peso, había perdido el sueño, y más profundo que todo eso, había perdido la esperanza de tener alguna vez la familia que había soñado. Durante los primeros años de matrimonio, había imaginado niños corriendo entre los corrales, voces llenando la casa vacía, risas quebrando el silencio pesado de las tardes. Pero los hijos nunca llegaron. Miguel no hablaba de eso. Elena tampoco. El tema se quedó guardado entre ellos como algo roto que ninguno sabía cómo reparar. Ahora, sola en aquella tierra agrietada, Elena se levantaba cada mañana, porque el cuerpo tenía la costumbre de hacerlo. Alimentaba a las gallinas que quedaban, revisaba las cercas rotas, sacaba agua del pozo. No era vida, era apenas el hábito de sobrevivir. En el pueblo vecino, a 5 millas de distancia, la gente la miraba con una mezcla de lástima y distancia. Algunas mujeres le llevaban pan de vez en cuando, pero nadie se quedaba mucho tiempo. Elena había escuchado sus conversas durante años, esas palabras llenas de miedo y odio contra los apaches. Nunca había dicho nada, nunca había pensado mucho en ello. Los apaches eran algo lejano, una amenaza que otros nombraban pero que ella no conocía. Había aceptado en silencio la idea de que eran enemigos, porque así lo decían todos. El pueblo se llamaba San Rafael y tenía una calle principal de tierra, una tienda, una cantina, una iglesia pequeña con un campanario torcido. El sheriff era un hombre llamado Carter, ambicioso y de ojos fríos. Elena lo evitaba cuando podía. Había algo en su manera de mirar que la hacía sentir incómoda, como si estuviera midiendo el valor de las cosas para ver qué podía sacar de ellas. Una tarde de septiembre, el cielo se oscureció de golpe. El viento llegó primero, levantando nubes de polvo que raspaban la piel y hacían arder los ojos. Elena corrió a cerrar las ventanas de la casa, pero el viento era más fuerte que sus manos. Las cortinas volaron hacia adentro. Los platos cayeron de la mesa. La puerta del corral se abrió de golpe. Afuera, el mundo se volvió gris, denso, imposible de ver. La tormenta de polvo duró menos de 1 hora, pero cuando terminó, dejó todo cubierto de una capa fina de tierra que se metía en la boca, en los ojos, en cada rincón de la casa. Cuando el aire se aclaró, Elena salió a revisar los daños. Ramas caídas, la cerca del gallinero torcida. Uno de los postes del corral arrancado de raíz. Caminó despacio, con el pañuelo todavía cubriéndole la nariz, evaluando lo que tendría que reparar sola. Fue cerca del lecho seco del río,
donde antes corría agua en los meses buenos, que la encontró. Una niña, pequeña, caída entre las piedras y la maleza, con el cuerpo inmóvil y la ropa desgarrada. Elena se detuvo en seco, el corazón golpeándole en el pecho. Durante un segundo pensó que estaba muerta, pero luego vio el movimiento débil de su pecho al respirar. Se arrodilló despacio, las rodillas hundiéndose en la tierra mojada por el viento. La niña tenía tal vez 5 o 6 años, el pelo negro enredado con espinas, el rostro cubierto de polvo y sangre seca. Tenía una herida profunda en la pierna, hinchada e infectada, los labios agrietados, los ojos cerrados, hundidos en las cuencas. Elena extendió una mano temblorosa y tocó su frente. Ardía. Miró alrededor, buscando señales de alguien más, huellas, rastros, algo, pero solo había marcas confusas en la tierra, pisadas que el viento había medio borrado, ramas quebradas. No había adultos cerca. No había señales recientes de un campamento. Por las huellas dispersas, Elena entendió que un grupo había pasado por ahí, probablemente huyendo o perseguido, y esta niña se había quedado atrás. La niña era apache. Elena lo supo por la ropa, por las cuentas pequeñas que todavía colgaban de su muñeca, por el corte de su cabello. Y en ese momento, arrodillada en el lodo con el cuerpo pequeño y roto frente a ella, sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Supo que si la dejaba ahí, la niña moriría antes del anochecer. Recordó las conversaciones del pueblo, las advertencias. Los apaches no son como nosotros, son salvajes, no tienen alma. Si ayudas a uno, traerás la desgracia a tu puerta. Recordó a don Esteban, el herrero, diciendo que los indios solo sabían matar y robar, que no había compasión posible con ellos. Recordó al padre Tomás, en uno de sus sermones, hablando de la importancia de proteger a los suyos antes que a los extraños. Y recordó también, con una claridad que le dolió, a un hijo que nunca tuvo, a los brazos vacíos, a las noches sin el llanto de un bebé, a la casa silenciosa que la esperaba cada tarde. Elena respiró hondo. Las manos le temblaban. Sabía que esta decisión no tenía vuelta atrás. Sabía que acoger a esta niña significaba ponerse contra la opinión de todos. Significaba hacerse preguntas que había evitado durante años. Pero el impulso de protegerla, de levantarla del barro y llevarla a un lugar seguro, fue más fuerte que el miedo. Deslizó los brazos bajo el cuerpo pequeño y lo levantó con cuidado. La niña pesaba menos de lo que debería. Elena sintió los huesos frágiles bajo la piel, apretó a la niña contra su pecho y empezó a caminar hacia la casa. Cada paso firme, cada paso una elección. Adentro, limpió la herida de la pierna con agua tibia y un trapo limpio. La niña gimió, pero no abrió los ojos. Elena improvisó vendajes con tela vieja. Le dio agua de a poco, mojándole los labios con los dedos, hasta que la niña empezó a tragar. Preparó una cama en el cuarto de atrás, el que había imaginado alguna vez como la habitación de un hijo. Acostó a la niña ahí, cubrió su cuerpo tembloroso con una manta de lana, y se sentó a su lado mientras la luz del día se apagaba lentamente detrás de las montañas. La niña lloraba en sueños. Nombraba palabras en una lengua que Elena no entendía. Se aferraba a la manta como si fuera lo único sólido en un mundo que se derrumbaba. Elena le acarició el pelo con torpeza, sin saber qué más hacer, sintiendo en su propio cuerpo el peso de una responsabilidad nueva y pesada. Esa noche, Elena no durmió. Se quedó sentada junto a la cama, vigilando la respiración irregular de la niña, preparando más agua, cambiando los trapos mojados en su frente. Y mientras el silencio de la casa la rodeaba, se preguntó qué había hecho y qué vendría después. Al amanecer, la fiebre había bajado un poco. La niña abrió los ojos por primera vez, asustada, y trató de levantarse. Elena le habló con voz suave sin entender sus propias palabras, solo tratando de calmarla.
La niña la miró con desconfianza, los ojos negros llenos de miedo y confusión. Elena le ofreció agua. La niña bebió despacio, sin apartar la mirada. No había forma de comunicarse con palabras. Elena intentó con gestos. La niña no respondió, solo la observaba como si tratara de entender quién era esta mujer y qué quería de ella. Pasaron horas así, en un silencio tenso, hasta que el cansancio venció al miedo y la niña volvió a quedarse dormida. Elena salió a la luz del sol, cansada, confundida, pero con una certeza extraña. Esta niña se quedaría. No sabía cómo la llamaría, no sabía cómo cuidarla, no sabía qué diría el pueblo, pero la niña se quedaría. Miró hacia las montañas, donde el sol nacía lento y dorado, y por primera vez en meses, sintió algo parecido a un propósito. Los días siguientes fueron difíciles. La niña no hablaba, no comía casi nada. Se quedaba acostada en la cama, mirando el techo con los ojos abiertos, como si estuviera esperando que algo malo sucediera. Elena le traía sopa, pan suave, leche tibia. La niña aceptaba de a poco, siempre con la misma mirada de desconfianza. La herida de la pierna empezó a sanar. Elena la limpiaba cada mañana, usando las hierbas que conocía, aplicando ungüentos simples que había aprendido de su madre años atrás. La niña se quejaba